Las carreteras oscuras. ¿Alguna vez has conducido tarde por la noche en un lugar donde no hay muchos coches en la carretera, tal vez en el campo o en algún camino apartado? A mí me solía encantar hacer eso. Era tan pacífico. Vivía en una zona rural cuando era más joven y siempre salía de casa de mi novia a medianoche. En algunas de esas noches, cuando conducía hacia casa, las carreteras parecían engañar a mi vista. Estaba bastante acostumbrado a eso. Cuando estás en esos caminos en el bosque por la noche, es fácil que tus ojos vean cosas que no están realmente allí. No puedo decirte cuántas veces los rayos de luz de la luna y los faros reflejados sobre el asfalto se parecían a una persona vestida de blanco parada en medio de la carretera. Las señales de tráfico también estaban a veces colocadas en ángulos extraños, como si las pusieran allí solo para asustarte cuando llegabas a la curva. No me llevó mucho tiempo acostumbrarme a eso después de aprender a conducir, ya que vivía en un área con muchos caminos que atravesaban densos bosques y campos abiertos. Así que aprendí rápidamente a interpretar cualquier figura o sombra de la noche. Sin embargo, tuve mi parte de sustos que nunca pude atribuir a los trucos de la carretera o incluso a mi somnolencia después de la medianoche. Recuerdo una noche que estaba conduciendo para dejar a mi novia después de una noche de compras. Estaba lloviendo muy fuerte y la visibilidad era baja. Ya era lo suficientemente desconcertante conducir por esos caminos por la noche en los mejores momentos, ya que eran curvos y rugosos, con colinas y curvas que no te dejaban ver lo que podría estar esperando en la siguiente curva. Fue en la cima de una de esas colinas que sucedió. Mi novia estaba completamente absorta en su teléfono, y yo también estaba algo absorto, con la radio a todo volumen, lo que hacía el viaje más entretenido para mí. Pero también me desconcentraba. Solo estaba enfocado en el camino y la música. Pero me sorprendí de golpe cuando pasé una colina y me encontré con una figura envuelta en un vestido negro al lado de la carretera. Parecía tan cerca de mi coche, como si pudiera alcanzarme y sacarme de la carretera. Tuve tiempo de ver su rostro, lo que reveló un rostro casi blanco, marcado por unos ojos completamente negros. Su mirada parecía de alguna manera fijarse en la mía mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Un exabrupto salió de mi boca casi de forma instintiva al darme cuenta de lo que había visto. Estábamos muy cerca de la siguiente intersección para girar hacia la casa de mi novia, lo cual era más una ligera curva que un giro. Estábamos tan cerca que comencé a deslizarme hacia el otro carril de la carretera, así que presioné el volante con más fuerza de lo habitual para hacer el giro y evitar el deslizamiento. No solté el acelerador del coche hasta que me di cuenta de que el camino hacia el que me dirigía no era más que tierra, que empezaba a volverse resbaladiza por el barro a medida que la lluvia no paraba. Frené lo justo para que mi velocidad no me hiciera salirme del camino. Nunca había tomado esa curva tan rápido y todavía no lo he hecho hasta hoy. Fue en ese momento, probablemente solo un segundo después, que mi novia comenzó a reaccionar a todo lo que sucedía. Me preguntó qué me pasaba. ¿No viste eso? Le dije, mi voz temblorosa y con un tinte de miedo. Ella negó con la cabeza. ¿Era alguien todo vestido de negro caminando al borde de la carretera? Estaba teniendo problemas para bajar el tono de mi voz. ¿Estás seguro? Está lloviendo muy fuerte. Nadie debería estar ahí ahora, me dijo. Era una pregunta válida, dado el fuerte aguacero y la hora avanzada. Lo sé bastante bien. Cuando veo algo que parece el maldito segador al borde de la carretera, sé que el sarcasmo no es necesario. No estaba loco.
Creo que su rostro empezó a mostrar algo de irritación por mi respuesta, pero se suavizó al ver lo afectado que estaba. Le he dicho antes que hay personas raras que viven por aquí. Dios sabe qué estaban haciendo allá afuera. Tal vez pasó un minuto más cuando llegamos a la entrada de su casa. Yo todavía estaba tenso, vigilante, por si el hombre decidía seguirnos por la carretera de tierra hasta su casa. Dado mi velocidad y el escondite que nos proporcionaban los árboles y los matorrales, era poco probable que siquiera pudiera vernos acercándose a la entrada, mucho menos ver cómo girábamos hacia ella. Pero eso no era suficiente para calmarme después del susto que me dio. La dejé dentro y estuvimos un par de minutos tranquilos, hasta que llegó la medianoche. Para entonces ya estaba más calmado, pero mi novia sí me vigiló hasta que me subí a mi coche, solo por si acaso. Sin embargo, eso no fue lo peor que me ha pasado. Nunca dejé de conducir por esa carretera rural por la noche. Tal vez fue por amor o simplemente por la estúpida curiosidad de lo desconocido y lo sobrenatural lo que me hizo seguir conduciendo después de mi siguiente encuentro. No debo añadir que no era un viaje largo entre mi casa y la casa de mi novia. Eran solo unos 10 minutos, incluso menos si aceleraba, lo que solía hacer, dada la escasez de policías en la zona. Una de esas medianoches estaba saliendo de su casa cuando las cosas se me fueron de control. Empezó todo de manera normal, salvo por una sensación que no pude quitarme mientras me metía en el coche. Estaba definitivamente cansado, eso sí, pero lo había estado muchas veces al salir de allí. Abrí mi lista de música y elegí algo. Me gusta el rock, así que escuchar algo oscuro y a veces con un tono grave saliendo de mis altavoces no me molestaba en otras noches. Esta noche era diferente, sin embargo, no podía identificar por qué. Era como si hubiera algo en el aire, una carga eléctrica que hacía que se me erizara el vello. Traté de convencerme de que esa sensación era por la drástica caída de temperatura, lo cual probablemente era parcialmente cierto, pero por sí sola no era suficiente para relajarme. En lugar de la serena tranquilidad de siempre, vi la luz de la luna reflejada en el estanque que hay fuera, en el campo cerca de su casa. El agua brillaba de forma extraña, creando rostros y ojos retorcidos en mi mente, lo que me descolocó. Esa visión rompió la calma a la que estaba acostumbrado al salir de allí. Seguí por la entrada de su casa hacia el camino de tierra, con la música a todo volumen para reflejar el grito que sentía en mi alma en busca de consuelo. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal a mi alrededor. Fue cuando giré hacia la carretera pavimentada del condado que las cosas comenzaron a empeorar. Primero fueron los árboles. Como ya he dicho, esta es una zona bastante boscosa, y esa noche el viento y la luna se unieron para crear visiones de figuras en los árboles, con ojos huecos mirando hacia el asiento del conductor de mi coche. Esto pasó apenas 10 segundos después de haber arrancado, y la noche comenzó su marcha sobre mi cordura. Las curvas del camino fueron mi siguiente adversario, con un ritmo algo acelerado. Había algunas curvas que me impedían ver lo que venía. Al llegar a la primera de esas curvas cerradas entre los árboles, podría jurar que vi a un hombre colgado de las manos entre las ramas, con los pies colgando hacia abajo. No reduje la velocidad para ver mejor, ya que esa era la última cosa que iba a hacer. Lo dejé pasar después de un momento. Me repetía que estaba cansado, que era solo paranoia, que no había nada allí. Pero, ¿y si realmente había alguien en los árboles? Si vi a un hombre ahí, entonces no habría nada de qué preocuparse, ya que no tendría idea de cómo seguirme. Mi auto aumentó la velocidad
y me alejé de esa imagen tan rápidamente. Poco después, llegué a otro cruce donde la carretera estaba empapada y resbaladiza por la lluvia. La sensación de malestar que sentía me estaba comenzando a paralizar. Mi mente estaba atrapada en esa idea, como si algo estuviera siguiendo mis pasos. Las sombras que se proyectaban en el pavimento parecían más oscuras de lo normal, como si se movieran por sí mismas. Mientras pasaba por allí, sentí la necesidad de mirar por el retrovisor, como si algo me estuviera observando, pero no vi nada. Aún así, la incomodidad no desapareció. Pasaron unos minutos hasta que comencé a sentir una leve presión en el aire, una presión incómoda, como si algo estuviera por ocurrir. La carretera a esa hora ya estaba completamente vacía, y aún así sentí como si no estuviera solo. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? Lo dudo. La sensación de que algo no iba bien aumentó cuando llegué a un tramo recto, y de repente lo vi. En la distancia, a unos 200 metros, vi una figura. Era una persona, completamente vestida de negro otra vez, parada en medio de la carretera, sin moverse. Mi primer impulso fue frenar, pero no pude. El coche continuó avanzando, como si alguien me estuviera empujando hacia esa figura. A medida que me acercaba, pude ver más detalles. La figura no tenía rostro. Era como si no tuviera cabeza, solo una sombra de la cual no pude apartar la vista. En ese momento, no pensé en otra cosa más que frenar y dar la vuelta. Fue instintivo. El coche se desvió bruscamente, saltando un poco en la carretera de tierra y se dirigió hacia un camino lateral. Estaba temblando, pero al mirar hacia atrás, la figura ya no estaba. No pude ver nada en el retrovisor, solo la oscuridad de la carretera y las sombras de los árboles. Aceleré lo más rápido que pude, sin mirar atrás, hasta que llegué a una intersección que conocía bien. Pasé por ahí tan rápido como pude y entré en una calle más iluminada, con más casas a los lados. Finalmente, después de un largo rato, logré calmarme un poco. Llegué a casa sin problemas, pero algo seguía atormentando mi mente. ¿Qué había visto realmente? ¿Era un simple espejismo? ¿Un truco de mi mente? ¿O era algo más? Esa noche, cuando llegué a casa, me quedé despierto durante horas, mirando por la ventana. Estaba inquieto, incapaz de dormir, preguntándome si esa figura estaba esperando algo. Tal vez era una advertencia, un recordatorio de que no debería conducir por esa carretera tan tarde en la noche. Pero por alguna razón, sabía que no podría dejarlo así. Algo en mí quería saber más. Nunca volví a ver la figura en la carretera, pero la sensación de que algo acechaba me persiguió durante mucho tiempo. A partir de esa noche, aunque trataba de convencerme de que lo había soñado o inventado, algo en mí sabía que no era así. Algo seguía allí, en las sombras de esa carretera, esperándome. Cada vez que conducía de vuelta a casa, sentía esa misma presión en el aire, esa inquietante sensación de que no estaba solo. Y mientras seguía con mi vida, nunca dejé de preguntarme quién o qué estaba realmente en esa carretera y por qué estaba tan decidido a detenerme. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Déjame tu comentario contándome qué opinas y si alguna vez has vivido algo extraño en la carretera. Nos vemos en el próximo vídeo.